seguimos hablando de cómo avanza la causa sobre la vicepresidenta, sobre Gabriela Michetti. Vos me dijiste, Iván, que tenés un escenario de para dónde puede ir. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa las líneas de investigación que están llevando adelante la Fiscalía y el juez Lijo? Ajá. Te lo digo, te hago Jorge suspenso. Espera un poquito. Ok. El que está también metido es Lombardi. Así es, vocal de la Fundación Suma. Es vocal, claro. Una fundación tiene una presidenta, que es Gabriela Michetti, que hasta ahora todos los ojos están sobre ella. ¿Por qué? Y porque la que no puede explicar que de dónde salió la guita es ella, ¿sí? Pero sabemos que Lombardi era el jefe de campaña de Michetti, cuando fue candidata a jefa de gobierno de la ciudad, y después siguió trabajando en la campaña de Michetti. ¿Sí? Así es. Y tiene un temita también. Y tiene un temita reciente que salió justamente de la justicia. Él había sido sobreseído, había sido denunciado por desviar fondos, se ha acusado de desviar A otra fondos fundación. del gobierno porteño, sí, de su propia cartera, hacia la Fundación Pensar. Ahí lo vemos. Acusado de desviar 1.300.000 pesos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Fundación Pensar. Él había sido sobreseído el año pasado sobre esto. Sí. Pero ¿qué pasó? La semana pasada declararon nulo el sobreseimiento y volvió a quedar imputado Hernán Lombardi justamente por estos desvíos sospechosos por parte del gobierno porteño a la Fundación Pensar. Por eso también es muy importante lo que pueda llegar a surgir. Acá está, de es la vocal empresa de esta Tonelli Banfi. fundación que está siendo investigada por el juez Lijo. Así es. Y que no es un tema menor el hecho de que él sea el jefe de campaña de la persona a la que le encontraron los fondos en efectivo en su propia habitación. Y no, obviamente. claro, porque debe tomar, en el caso de que fuera así, de que esa guita era guita negra para la campaña, después el que la usa es él. Así es. Y recordemos otro detalle. El Ministerio de Cultura de Santiago, Hernán Lombardi, había realizado diversas adjudicaciones a la empresa Grupo Farallón de Eduardo Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez y Grupo Farallón figuran como financistas de la propia Fundación Suma, de la que Hernán Lombardi es vocal y de la que Gabriela Michetti, a quien le encontraron los fondos, es la presidenta. Las otras fundaciones tenemos también los datos. Ah, la que aparece también es Silvana Giudice, ¿no? Así es. Silvana Giudice es la tesorera, es decir, esta guita se supone que después la administraba Silvana Giudice. Silvana Giudice, a ver, es una persona muy mal vista en ámbitos políticos, despreciada por muchos, con sospechas de corrupción, digo, ha traicionado a todos los lugares que está y muy tomada en cuenta como que está ahí, decían, se queda con los vueltos, ¿no? Digo, yo recuerdo cuando fue la campaña de la Ciudad de Buenos Aires y ella proponía subir las jubilaciones y resulta que la Ciudad de Buenos Aires no tiene jubilaciones. Es decir, es una persona muy pobre intelectualmente, pero que aparentemente es rapidita. Entonces, se va a investigar también porque es la tesorera de todo este movimiento a Silvana Giudice. Y el tema son las otras fundaciones, porque ahí empezaba a tirar del hilo. Ahí es cuando está bueno porque la verdad que el juez se preocupó por las otras. ¿Por qué se preocupa por las otras? Porque dice, esto es un modus operandi. Así es. Bueno, la famosísima ya figura de asociación ilícita podría llegar a darse en el caso de que se compruebe todo sobre esta. Esto es lo de hoy también. Así es, porque hoy se le solicitó a la Inspección General de Justicia, a la IGJ, que también se avance, ¿sí? Que estos requerimientos que fueron para la Fundación Pensar también vayan para las otras fundaciones que están sospechadas. Fundación Fundar Justicia y Seguridad también, otra fundación del PRO, la Fundación Formar y por último la Fundación Creer y Crecer, fundada por el propio Mauricio Macri. ¿Cómo? La Fundación Creer y Crecer fue fundada, si no me equivoco, en el año 2005. Ahí es casi el embrión de Macri presidente. Una de las primeras fundaciones, y no la primera fundación que hace para contener dirigentes, que después, bueno, se multiplicaron en el PRO. Es el año que nace el PRO. Exactamente. La más conocida es la Fundación Pensar y los papers muy famosos de la Fundación Pensar, que dio a muchos de los ministros o secretarios de Estado que hoy están en el gobierno. Hoy está investigada por el juez Lijo. ¿Ok? Esta es la ampliación que presentaron Tailade y Cabandier
en la causa, pidiendo que se investigue al resto de las fundaciones, entendiendo que eran parte también de un entramado para financiar la política. Así es. Era la denuncia, ¿no? Recordemos también que la IGJ en principio, cuando se le solicitó el primer informe, ¿sí? Cuando Ariel dijo solicita la primera batería de medidas, la IGJ responde que ninguna de estas fundaciones había presentado balance desde el año 2010 ante este organismo. Por eso el juez Ariel dijo lanza esta segunda batería de medidas un poco más extensa y lo hace extensivo a todas las fundaciones del PROI, no solo a Un Suma. dato, perdón, de la se IGJ. disolvió ahora en abril, digo, ¿no? Es raro también que la disuelvan en abril. El titular de la IGJ es Sergio Brodsky, que es un radical, parte de la alianza, de alguna manera es parte de la alianza Cambiemos. Se podría haber hecho el sota, podría haber entorpecido la investigación. También es saludable en ese sentido que haya remitido en tiempo y forma los datos de la Cuando la fundación. dejó de manejar Macri, la agarró Grindetti. Los dos están en el tema Panama Paper. Sí, y fue disuelta en abril de este año, justamente el mes en donde sale a la luz los Panama Papers. Vamos a ver la otra fundación sobre la que se está investigando y que en los corrillos políticos se dice, bueno, con todas estas fundaciones se financió con guita blanca y con guita negra la campaña del presidente de la Nación. Todo sale por un asalto. Mirá si los chorros en vez de entrar a la casa de Michetti hubieran entrado al lado y nosotros no estábamos con esto. Sí, bueno, ni hablar la causa por el robo en sí, que también despierta muchísimas sospechas. Vos fíjate que en cada una de estas no presentaron balances, no presentaron declaración de cumplimiento de normas antilavado. Digo, ese es el tema. No es que, a ver qué pasa con las fundaciones. No, no, no. Empieza con dos temas que ya son preocupantes. ¿Sí? Además, recordemos, todo empieza con un pedido muy inocente que es, bueno, le pido a la Inspección General de Justicia que me remita los balances, así podemos contrastar con el resto de la fundación. No presentaron balances. No pasó absolutamente nada. Y no presentaron declaración de cumplimiento de las normas antilavado, que todos tenemos que presentar esas cosas. Sí, que es un formulario muy sencillo, además. Claro. En este caso se trata del ministro de Transporte, Dietrich. Guillermo Dietrich, el actual ministro de Transporte, Fundación Formar. Vamos con otra fundación, Esto puede avanzar, no sé, uno de los caminos es que avances en una investigación en donde hay varios ministros. Por eso decimos, Gabriela Michetti abrió un agujero negro que es la financiación de las fundaciones y por eso también resaltamos esto de, bueno, le pedimos una batería de medidas muy sencilla. Y ya cuando el juez mira y dice, bueno, pero nadie me presentó un balance, vos tengo que pedir más información. Claro. Entonces, no deben estar muy contentos los titulares de estas fundaciones con la declaración de Michetti ante Este es Bursaco, que hoy es el secretario de Seguridad, el número 2 de Pato Bullrich. Registrada en el año 2002, la Fundación Fundar Seguridad y Justicia, también sospechada de ser una fundación fantasma. ¿Por qué? Porque nunca registró actividades, no presentó balances ni declaración de cumplimiento de las normas antilavado. Lo mismo, si es un simple formulario, no fue tampoco presentado y tampoco tiene mucha actividad. Por eso decimos, señalada como fundación fantasma, porque Fundación Suma, uno entra a la página y puede corroborar ciertas actividades. Acá no hay absolutamente nada. A ver, hay varias cosas acá, más allá de que si se le complica toda la situación judicial a la vicepresidenta de la Nación, ya sabemos lo que es tener problemas con un vicepresidente, pero ¿sabés lo que es tenerlo a los 9 meses? Es jodido, es jodido. Digo, pero además hay una cuestión política. ¿Por qué? Porque se está basando mucho este gobierno en las complicaciones judiciales del gobierno anterior. Es decir, yo tapo todo lo que pasa, el crecimiento de la pobreza, el crecimiento del desempleo, todo lo que ocurre, porque todos los días muestro un caso de corrupción del gobierno anterior. Como si todo esto ya no fuera más política, sino honestismo. Estos son los honestos, estos son los deshonestos. ¿Qué pasa cuando a vos te empiezan a aparecer deshonestos? Ahí hay un cambio que puede dar vuelta a todo el sistema político en Argentina. ¿Sí? Iván. Roberto Daniel Navarro, perdón, tenía que tomar un poquito de agua, me atoré. A ver. Ahí está. Fundamentalmente, para mí el problema electoral que tiene el gobierno ahora es que si esto sigue avanzando, no puede ser la variable de honestos contra corruptos o nosotros venimos a traer a la República. La principal hipótesis que maneja la Fiscalía de Marijuán y ¿Vamos a una tanda? En un minuto Iván Jabrowski te va a decir cuál es la hipótesis que maneja la justicia, es decir, de qué podría ser acusada en el caso de que llegue a un procesamiento Gabriela Michetti. Es muy grave, a mí me lo acaba de decir recién, pero hoy ocurrió algo que creo que es una buena noticia. Durante mucho tiempo la CGT solamente representaba a sus afiliados, es decir, tenías que ser trabajador en blanco. Cuando vos
te echaban y te quedabas sin laburo, ya no estabas más para la CGT, no existías. Eso se fue revirtiendo en los últimos tiempos, pero hoy hubo una reunión formal con algunas de las más importantes organizaciones sociales, en donde me parece que de ahora en más se va a empezar a mirar de otra manera y es, no sabes qué trascendente es para tu vida cotidiana. ¿Sí? Y estamos ahora con Daniel Menéndez de Barrios de Pie y con Emilio Pérsico de Movimiento Evita, que estuvieron en esa reunión y bueno, claramente son protagonistas de esto que está pasando. Contame, Daniel, cómo fue, qué pasó, cómo lo estás viendo. Para nosotros es tal cual vos lo señalas, es muy auspicioso, no solo para los dirigentes, me parece que para la sociedad en su conjunto, ¿no? Hay sobre todo la parte de la sociedad que es absolutamente mayoritaria, que está compuesta por los trabajadores formales, los trabajadores informales, los desocupados, el conjunto de la mayoría social que está siendo agredido y que está sufriendo las consecuencias de las políticas económicas. La verdad que hemos charlado sobre trazar agendas comunes, articular diálogos, tender puentes, encontrar una amalgama que nos permita señalarle al gobierno, primero, alertar sobre las consecuencias que estamos viviendo, no solo el impuesto a las ganancias, la necesidad que se reaperturen las paritarias por el impacto de la inflación, sino también los millones de trabajadores que hoy le están pasando mal, los trabajadores informales, aquellos que van con la máquina de cortar pasto al hombro a ofrecer su trabajo, la señora que tiene su máquina de coser y trabaja para un taller desde su hogar. Todo eso hoy está para atrás en el país y requiere de una propuesta concreta, no solo de los movimientos sociales que nosotros articulamos y generamos y tratamos de remarla como se puede, sino es muy auspicioso que el movimiento obrero, que los trabajadores formales que discuten sus paritarias y que tienen sus problemas absolutamente acuciantes, también tengan tiempo para articular reclamos y medidas de cara a un gobierno que está muy desfasado respecto de lo que se está viviendo. ¿Vos te imaginás, Emilio, en otras manifestaciones como las que tuvieron el otro día, que la CGT estaría ahí con ustedes en la calle reclamando? Pero sí, de hecho ya hubo una. ¿Hubo dos o tres Hubo una gremios? donde estuvimos juntos. No, la primera de los trabajadores. Estuvimos juntos. Esta donde hubo unos cuantos gremios, digamos, ¿no? que movilizaron, la de la marcha federal. También nos acompañaron a nosotros muchos sindicalistas en la marcha que hicimos de San Cayetano. Pero más allá de eso, sí, yo creo que a partir de ahora va a haber una coordinación mucho mayor y de mutuo apoyo y de mutua ayuda, digamos, ¿no? Es decir, para mí es un hecho muy trascendente y un hecho casi histórico, digamos, porque es la primera vez que se da un proceso de institucionalizar a los trabajadores de la economía popular, a los trabajadores, al 40% de los trabajadores que no tienen derechos, que informales, están informales. Sí. Si sumás los que están en negro, más los desocupados, más los subocupados, es la mitad de la población. Es la mitad de la población, más los monotributistas sociales, más los que están en los planes que tienen monotributistas sociales, que son otro millón más. Si sumás todo eso, es la mitad más o menos de la población económicamente activa. Ahora, activa. Emilio, ¿por qué decís cuasi histórico y no histórico? Porque yo creo que, corregime, no pasó esto en ningún otro momento de la historia argentina del regreso de la democracia para acá, que movimientos sociales, trabajadores ocupados, piqueteros, se junten con el ala más, vamos a decirlo homologante, institucional de los trabajadores, que es la cúpula de la CGT. ¿Qué tuvo que pasar para que ocurra esto? No, que tuvo que pasar, creo que es un trabajo de mucho tiempo, digamos, ¿no? Y ahora la unidad de la CGT es una oportunidad para avanzar en una agenda que ya estuvo en otros momentos, estuvimos también en diálogo para avanzar en esta dirección, pero bueno, las divisiones políticas que tuvimos en determinado momento también separaban a los trabajadores, digamos, Y yo ¿no? le preguntaba a Gildo Honorato qué había tenido que ver el Papa, porque uno ve la irrupción, yo lo veo arbitrariamente, corregime si no es así, de Juan Grabois como referente de la CETEP y como asesor del Papa Francisco, y de repente, luego de la irrupción de él, se empieza a generar más sólidamente este vínculo entre la CETEP, los movimientos sociales y la CGT. Si no es así, corregime. El Papa siempre estuvo muy preocupado por la organización y por la representación social de los trabajadores que no tienen representación. De hecho, nos ha enviado un video en su momento, una movilización que hicimos al Ministerio de Trabajo, pidiendo digamos, la legalización
de la CETEP como organización gremial de los trabajadores, ¿no? Entonces, nos ha ayudado mucho. También vamos a hacer otra cosa que se acordó, que el día 23, bueno, se hace la reunión del Confederal, y ahí se va a decidir, digamos, cuál es el camino a seguir. Y el día 24, el otro día, nosotros en el mismo lugar, en el Felipe Vallese, en la CGT, hacemos un encuentro en Movimientos Populares, que es continuidad de esos encuentros que hizo el Papa en su momento en el Vaticano, después que se desarrolló en Bolivia. Esta es la versión argentina, digamos, de esos encuentros, también con participación fuerte de la Iglesia. Digamos, la Iglesia está claro que nosotros en realidad necesitamos ayuda, y hemos acudido a distintos lugares a pedirla, a los gobiernos y también al Parlamento. Nos hemos reunido también con los senadores, ahora nos vamos a reunir esta semana con los distintos bloques de diputados para trabajar la emergencia social. Creo que hay una situación en donde este sector cada día está más visualizado, y creo que tenemos muy buenas condiciones para hacerlo. Digo cuasi, ¿por qué? Porque en realidad también está la sagacidad nuestra, que aprovechemos esta situación y que sea lo suficientemente contundente esta unidad para ir consiguiendo también, insisto, resolver muchos de los problemas que tenemos, ¿no? Claro. Quizá la gente no lo sabe, pero ustedes han presentado un proyecto. Digo, después de la crisis de 2001 hubo acá algo que se llamaba Plan Trabajar, que la idea era que tuvieras un ingreso y que trabajaras. Ustedes están tratando de fortalecer al trabajador informal con un salario. Sí. Y presentaron un proyecto. Nosotros venimos trabajando varias propuestas. Lo que es importante me parece señalar que ya las organizaciones sociales, bueno, nosotros los que hemos estado hoy, pero que es representativo importante de un espacio hace más de 20 años que existen como una realidad, porque en la Argentina hace más de 20 años que existe una informalidad muy grande. Hoy se ha recrudecido de manera notable, y nos parece que es importante que exista esta interlocución y que haya una señal de la CGT para articular, porque hay millones de compatriotas que hoy necesitan poder encontrar sus derechos, encontrar respuesta a sus demandas, no solo en las protestas, en los reclamos, sino institucionalizar esta realidad. Para nosotros eso es central, no solo con la CGT, sino es lo que le estamos señalando al gobierno, que se constituyan canales que puedan discutir esta realidad, la ley de emergencia social, la extensión de un salario que pueda transformar el subsidio en una parte del salario que el trabajador informal lleva adelante. Tenemos el planteo de, ante un escenario de un 10% de desocupación, 35% de pobreza, la mitad de los trabajadores de la informalidad, necesitar declarar la emergencia social, con una serie de propuestas que, como decía Emilio, necesitamos consensuarla con el bloque del Frente para la Victoria, el bloque del Frente Renovador, Progresistas, el conjunto del arco político, porque para nosotros es un debate central en la agenda social del país que se viene. Muy bien. Muchísimas gracias a los dos por estar acá. Muchas gracias. Bueno, Iván había quedado en contarnos qué te dicen las fuentes judiciales de cuál es el escenario más posible en esta causa sobre la vicepresidenta. La hipótesis, el camino judicial que tienen que seguir, la comprobación de las pruebas, la lectura de la documentación de los cruces financieros, la trazabilidad, etcétera, tiene que ocurrir. Si eso ocurre y no pueden cotejar los datos y no se comparan y no condicen entre lo que dice el sector del Banco Central, la Unidad de Información Financiera, con la Fundación, la principal hipótesis que maneja el juzgado y la Fiscalía es lavado de activos. La principal hipótesis que se manejan de la Fundación, en el caso de Gabriela Michetti, es lavado de activos. Es muy fuerte, digo, es una acusación que ya de por sí, evasión impositiva es todo un problemón. Lavado está muy por arriba de la evasión impositiva, y más para una vicepresidenta. Digo, incluso sostener un procesamiento de lavado es un procesamiento... Falta. Sí, claro. Falta. Si llega a ese lugar, si llega a ocurrir, es un lugar complicado. Bueno, perdón, si no fue Ernesto Sanz, que dijo en algún momento que si él fuera si fuera funcionario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, obviamente lo dijo cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta, le pedía la renuncia a un vicepresidente porque no podía ejercer su cargo con un procesamiento firme. Todos lo dijeron. Yo no, todos, todos agarraron, decían. Sí, yo no estoy de acuerdo, la verdad.
No, yo tampoco, ¿no? pero por Porque eso es te digo- inocente hasta que se demuestre lo contrario, y eso es Exacto. cuando sale el fallo judicial. Exactamente. Lo que digo es, empezás a vivir en carne propia ese tipo de cosas que Claro. han sucedido en Argentina. Exactamente. ¿Sí? Pero vamos a ver lo que dijo la primera vez, porque es muy fuerte cada vez que volvés a la primera respuesta que dio la vicepresidenta cuando nos enteramos del robo. Mirala. Todo ese dinero que la Fundación recibe y que recibe de donantes, Eso está está todo registrado, está todo uno por uno, está en una cuenta en blanco, o sea, tiene auditorías externas, tiene todo perfecto, está las actas, toda la información de cada piso, cada cosa que sale y entra.